Civil, vigente para el Distrito Federal, establece en su fracción primera que la posesión necesaria para prescribir debe ser en concepto de propietario. Y ese concepto se relaciona inmediatamente con el artículo 806 del mismo ordenamiento, según el cual solo es poseedor de buena fe el que entra, fíjense bien, en posesión en virtud de un título suficiente para darle derecho de poseer, o bien el que ignora los vicios de su título, pero a fin de cuentas tiene título, nada más ignora los vicios. Punto y seguido. Los actos de posesión después realizados no satisfacen la existencia legal. Fíjense bien, el título suficiente es preciso para entrar en la posesión. La imprescindible conexión que establece entre los requisitos internos y los elementos formales de la prescripción adquisitiva se ponen de manifiesto con solo advertir la equivalencia, en cierto modo, admiten los términos en concepto de dueño por una parte y a título de dueño por otra. A este respecto puede citarse a Planas, Casals, José Rojina Villejas, Aubry, Rao. Por otra parte, si bien los artículos 826 y 827 del Código Civil citado, o sea, la del DF, expresan concepto en cambio del artículo 1139, remitiéndose a aquellos preceptos, dice, a título de, y en consecuencia atribuye a la primera expresión y a la última un mismo significado. Poseer una cosa en concepto de dueño equivale a poseerla a título de tal. Esto quiere decir, en su acepción directa, causa, motivo. Fíjense que me preguntaba la licenciada, mi título suficiente, ojo, para que haya título suficiente, debe haber causa o motivo, ajá, y esa causa o motivo, vean lo que sigue. El legislador alude, por tanto, a la causa de la posesión cuando enuncia la fórmula en concepto de propietario y contempla un título exento de precariedad. Esta no se concibe como un vicio de la posesión originaria, sino como total ausencia de esa posesión. El poseedor a título precario o mero detentador, como es más correcto decirle, es evidente que no posee en concepto de propietario y para él la usucapión no se realizó nunca, cualquiera que sea el lapso que dure la posesión. Fíjense bien, cualquiera que sea el lapso, no importa que sean 20, 30 años, según la regla que dice, nadie prescribe contra su título. Lo anterior se confirma con lo dispuesto por el artículo 826, piedra angular del régimen de la prescripción adquisitiva, el cual contiene una regla que no admite diversidad de interpretaciones. Solo la posesión que se adquiere y disfruta en calidad, en concepto de dueño de la cosa poseída puede producir la prescripción. Entonces, traducción de todo esto. ¿Qué quiere decir el título suficiente? Para que me entiendan es, yo después del receso les voy a subir otro pronunciamiento federal que tengo, para que ustedes, en el receso lo subo para que ustedes complementen esto, pero se los voy adelantando. Solamente cuando te compré la casa, cuando hubo una permuta, cuando hubo una donación, cuando hubo una dación en pago, solamente ahí hay título suficiente. Ajá, no importa si es de palabra o papel en tinta, pero hay contrato. Ajá. Ahora, cuando no es así, simplemente es cuando yo soy un heredero legatario, yo soy un mero poseedor derivado y no va a cambiar esto, no hay título suficiente, es más, no existe el título suficiente cuando solamente soy el que vino a arrendar, cuando solamente soy el que le encargaron la casa, cuando solo tengo las cosas porque soy el tutor del menor, cuando somos esposos y me encargaste la casa, por ejemplo, y la cuido, bueno, igual, también nada más soy un detentador, ajá, y lo mismo pasa con el legatario y el heredero, solamente son poseedores derivados, esos nunca tendrán título suficiente. Espero con esto haber redondeado la idea y haber dado claridad al punto correspondiente. No sé si todavía hay alguna duda. Maestro, y cuando es verbal, ¿cuál será el título suficiente? El título suficiente es tu contrato privado. Si usted me compra una casa... si es verbal. Sí, ese es título suficiente. O sea, no vayan a interpretar título suficiente como a fuerza
vertido en papel y tinta. No, 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 no. Por eso en materia de obligaciones se dice. Bueno, ya no se escucha nada. Se cortó su audio, profesor. Invento un contrato verbal. Ya. Pero aquí ya los enganchamos con el contrato verbal. ¿Sabes cómo se presiona? Judicializando, o sea, consignando. ¿Y cómo crees que se lo vamos a consignar? Ahorita no queremos adelantarlo por la cuestión de tu personalidad en esto. No podemos adelantarlo. Bueno, Yo tampoco escucho. ¿Alguien está escuchando al maestro? No. Yo soy Graciela, no se oye nada del maestro. No, de hecho se salió de la sesión. Yo creo que va a volver a entrar. Ok. Es que sí se oye muy entrecortada su voz, ¿verdad? Ya tiene rato que se escucha así, ¿no? Que se corta y no. Yo, la verdad, yo lo escucho bien. Digo, son momentitos No. nada más donde se alcanza a escuchar mal. Ya no se me interrumpió, ya lo compuse, disculpe el lapsus, pero ya lo compuse. Ok, entonces voy a continuar. Les decía que si no hay otra pregunta para continuar, ustedes díganme si hay algo todavía. Adelante con toda confianza, para eso es el curso. sí, maestro, y cuando ellos, por ejemplo, hasta un inmueble, le cambian hasta el número, en lugar de ser, por ejemplo, 20, le ponen 30 y dicen que ese es su inmueble y tienen y exhiben documentos con el número 30, pero físicamente es otro inmueble. Y ese error nunca te va a dar como resultado. Aunque tú tuvieras una sentencia de juez, no te lo va a inscribir el registro de la propiedad, porque no les he dicho a ustedes cuáles son los principios que rigen el juicio de usucapión. Y uno de los principios, para mí quizás es el más central de todos, es el principio de identidad. Ajá. Este principio está tomado de los filósofos de la antigüedad. Allá Heráclito de Éfeso decía, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Y traducido ese principio de la filosofía del derecho al derecho de usucapión, quiere decir que cuando yo voy a usucapir, por eso dice ahí, voy contra el titular del registro público de la propiedad. Y para que yo sepa cuál es el titular, necesito ir al registro y solicitar un certificado de libertad de gravamen. ¿Por qué? Porque fíjese bien, ya que usted toca la pregunta, lo adelanto también. ¿Qué va a ocurrir muchas veces en estos juicios si no sé manejar el principio de identidad? Que viene un señor y me dice, oiga, licenciado Josafat, yo le compré al señor Marcos Hernández su casa y aquí está mi contrato privado. Ok, si yo no conozco la materia bien, veo los datos y el contrato dice, para dar certeza, en la dirección del inmueble se agrega una boleta de pago de este año. Ok, pregunta, la boleta de pago me sirve para dar la dirección, menos aquí el jefe y el Estado de... ¿Por qué? Porque muchos terrenos traen una dirección que es actual, que la da la alcaldía para el cobro del impuesto predial. Pero nunca, ojo, nunca vayan a llevar un usucapión con la dirección del pago predial. No, vayan primero a hacer la búsqueda en el registro de la propiedad y tal cual aparece, así hay que hacerla. Así hay que hacer el contrato, así hay que demandarla. Maestro, pero el contrato ya está hecho. Miren, pues a veces hay mañas 1 y mañas 2, dice por ahí uno de los jueces del Estado de México, y es cierto. Yo me han llegado asuntos así, ¿y qué hago? Pues me doy cuenta que de veras compró la señora y todo,
Sí, pues ¿qué hago? Rehago el contrato, no hay de otra, compañeros, a veces. O sea, uno tiene que enderezar los renglones torcidos que nos traen los clientes a veces, porque de no ser así no podríamos azucapir nunca. Que lograr la azucapión así, aunque pueden de la sentencia, no me la van a inscribir. La dirección debe concordar con la que está en el registro. Oiga, maestro, pero ¿qué cree que el terreno lo compró mi abuelo? Lo dejó a mi papá, lo dio a mi papá y mi papá me lo donó y hoy yo lo quiero prescribir. Cuando tu abuelo lo compró allá en el año 1930, no había lote, manzana y no había calle donde lo compró. Entonces decía, el señor, tu abuelo, compró la porción F del rancho Santa Mónica, que colinda con el rancho de San Pedro y el rancho de San Juan, en Milpa Alta, Ciudad de México. Bueno, si dice así el registro de la propiedad, tu contrato tiene que decir así. Si no, no lo van a inscribir. Eso quiero que quede claro. Se conoce como el principio de identidad. ¿Alguna duda? Sí, si el contrato de compraventa fue de manera verbal, entonces los testigos tienen que ser muy precisos en cuanto a la dirección. Exacto, compañero. Exacto, así tiene que ser. Tu éxito descansa en tus testigos. Ok, gracias. Maestro, Ok. según su experiencia, ¿sí ha habido sentencias ganadas con contratos verbales para prescribir? Yo no he visto una. Pero yo lo que he visto es que, sin que se lo diga aquí ni nada, pero en la práctica, si de veras hubo contrato, nada más que sea de verdad, que no le vayan a mentir a usted, pues haga el contrato usted. Claro, hágalo con una máquina de escribir, con una cinta media usada y con hojas que se vean amarillas, porque si no, no se lo van a creer. O sea, tampoco hay que ser, ahora sí que ingenuos para componer las cosas. Maestro, ¿hay alguna prueba para saber si fue apenas recién hecho? Parece que hay Claro, prueba de química, ¿no? no. Sí, la prueba sobre la tinta, por supuesto, la puedes echar a andar. O sea, por eso si vas a hacer un contrato de hace 15 años o 20, pues búsquete un lapicero, una pluma desgastada, no sé, algo que se pueda hacer, que pueda verse que sí. Ajá. En la vida real, compañeros, para que me entiendan, en la vida real, la mayoría de los abogados hace el contrato él. Es más, a veces nos dan el contrato, yo mismo lo he hecho. De verdad, yo veo el contrato y digo, con esto no gano nada, con esto voy a perder. Voy a ganar así, van a paliza al juez, porque este curso, no les he dicho, pero también les voy a dar siquiera media hora para que ustedes sepan cuáles son los puntos elementales que deben tener, que no deben faltar en su contrato para que puedan usucapir. Eso también se los voy a decir. Maestro, la marca de agua en la hoja, ¿sí se puede distinguir? No es necesario la marca de agua. Miren, yo les voy a aconsejar algo más práctico. Si tienen amigos, abogados, familiares, que de repente, o la abuelita o la tía que tiene guardada ahí una caja donde guardó sus papeles de maestra de hace 20 años, a veces hay hojas amarillas. Ajá. Yo mismo, Josafat Velázquez, tengo años. Yo soy abogado, pero antes de estudiar Derecho, estudié Filosofía y Letras, estudié Ciencias Teológicas también, hice un posgrado en Ciencias Humanísticas, después estudié Derecho, y mis hojas de hasta años que conservo y me sirven para eso. Ajá, consejo, no digan, ya se acabó este año, el otro año Dios dirá, y vamos aquí a limpiar el despacho y tirar lo que ya no se usó, no. Guarden siempre sus hojas amarillas, sirven mucho después. Y si acaso elaboran de inmediato y lo presentan, maestros, no sé, ¿no hay alguna cosa que se puede distinguir? Por ejemplo, si la máquina da el golpe, ¿se puede ver que es reciente? No, claro, por eso les digo. ¿Y qué prueba será esa, maestro? Porque se manejan diversas pruebas periciales. Okay, miren, les voy a decir así como va el asunto, así de sencillo. Si no viene si no se presenta, el que te vendió, no va a haber nada, nadie se va a oponer. Los secretarios y los jueces jamás se fijan en eso, la verdad. Jamás, es más, ellos no están facultados para fijarse en eso, es la contraparte. No les he dicho cómo mandamos a traer a la otra parte, ¿no? Pero miren, es muy sencillo. Si la persona vive, ve y habla con ella.
Si no te hace caso, lleva al abogado. Y el abogado Pero si ya murió. Discurso, por eso voy por partes. Si ya murió, no se compliquen. Ustedes tienen derecho a decir qué nos dice el artículo, cómo notificamos, cómo emplazamos. Bueno, de manera personal, la primera dice la ley, pero la ley el correlativo, aquí es el 122, párrafo segundo en el DF, el correlativo en cada estado de la República. ¿Qué decimos? ¿Qué dice la ley? Cuando se ignore el domicilio del demandado, se le emplazará por edictos. Sencillo. Yo no estoy obligado, o sea, y ni siquiera el juez puede mandar a tráeme para que me diga, oiga, y de veras, ¿usted no sabe dónde vive? No puede hacer eso, no está facultado para eso. Ajá. Si ya murió, miren compañeros, yo muy sencillo, cuando ya murió, lo que hago es, pues ya yo hago el contrato y digo, pues no sé dónde vive, es más, le pongo, tuve una plática con él hace 2 años o hace 1 año que lo vi en tal estado y de la República, pero me dijo que sí, me dio su número y ya no me contestó y yo no sé dónde vive. Y como la ley en automático dice, cuando se desconozca o se ignore el domicilio, notifíquese por edictos, vámonos por los edictos y punto. Pero me refiero cuando hay un sucapián y ellos presentan así recién hecho un contrato de una persona que ya falleció. ¿Cómo puedo distinguir de inmediato? Le comentaba que yo impugno de falso, pero ¿qué prueba pericial puede ser? Vamos a hacer esto, ¿se puede hacer? Sí, para que no nos salgamos del carril, voy a seguir dando el curso y cuando llegue yo a la parte del contrato, cuando llegue a la parte del contrato, donde les voy a dar todos los elementos del contrato, al mismo tiempo les voy a decir, cerrando esos elementos, cuál es la pericial que usted va a requerir en el caso concerniente. Por favor, para que no nos salgamos tanto del carril. Pero de todas maneras, si se me llega a pasar ahí, me recuerda, pero ahí se los digo. Maestro. ¿Sí? Bueno. Sí, maestro. Sí. Perdón, maestro, yo nada más una pregunta más. Adelante. ¿Cuál es el artículo que establece las causas, las excepciones para prescribir? Cuando dice no opera la prescripción entre, ¿cuál es el artículo? Como el Estado de México. ¿Usted de dónde es? De la Ciudad de México. Ok, Ciudad de México. Vámonos con los artículos. Es más, yo incluso los iba o los voy en su momento a ver con ustedes, pero el correspondiente es del 1140 en adelante. Sobre todo, fíjense bien, sobre todo, es más, si quieren los puede usted ver de una vez, el 1144. Comienza diciendo, no sé si tiene usted a la mano la ley para que nos lea el 1144. Sí. A ver, adelante. Si varias personas poseen en común alguna cosa, no puede ninguna de ellas prescribir contra sus copropietarios o coposeedores, pero sí pueden prescribir contra un extraño, y en este caso la prescripción aprovecha a todos los partícipes. O sea, si usted y yo compramos en copropiedad y digo, mi comadrita se fue a vivir a Tijuana y me dijo, le echas una casa a mi media parte, de eso me quedo aquí, ahorita que ya no está, me apuro y prescribo. No puedo porque dice contra copropietarios o coposeedores, no puedo aprovecharme quitándole su porción al otro. Esa es una. Ahora, la otra, váyase usted el artículo 1148, es más amplio, pero muy parco de todas maneras. ¿Puede usted darle lectura, por favor? Sí. 1148. La Federación, el Distrito Federal, los estados, los municipios y las otras personas morales de carácter público se considerarán como particulares para la prescripción de sus bienes, derechos y acciones que sean susceptibles de propiedad privada. Solamente en ese caso, porque ahora quita el caso contrario. Si ellos son los dueños, contra ellos no puedo prescribir. Pero ahora, fíjense que en esa pregunta que me hizo usted, si se da usted cuenta, y creo que el grupo lo puede percibir, la ley del DF es muy parca en eso. En eso hay que reconocer a los legisladores del Estado de México. Si alguien de ustedes del grupo nos hace favor, para que vean ustedes, demos lectura al artículo 5.137 del Estado de México, el Código Civil del Estado de México. Y ustedes ahorita que lo leamos, van a preguntarse
cómo el legislador del Estado de México tuvo mucho cuidado en desglosar en 8 fracciones todas las posibilidades donde yo no puedo prescribir. No sé si alguien que esté del Estado de México o quien guste, y tenga acceso, pues puede alguien compartirnos el 5.137 del Estado de México, por favor. Si varias personas poseen alguna cosa, no pueden ninguna de ellas prescribir contra sus copropietarios. Es entre ellos. 5.137. La usucapión opera en los siguientes casos. Pero sí cobra un tercero extraño, que seríamos nosotros. Por ahí hay un micrófono prendido, por favor, que nos están comentando lo de la copropiedad, porfa, para que podamos escuchar todos la lectura del 5.137 del Estado de México. Gracias. Repito, artículo 5.137. La usucapión opera en los siguientes casos. Fracción primera, entre ascendientes y descendientes durante la patria potestad. Fracción segunda, entre cónyuges. Fracción tercera, contra los incapacitados mientras no tenga representante legal. Fracción cuarta, entre los incapacitados y sus tutores o curadores mientras dure la tutela. Fracción quinta, entre los copropietarios o coposeedores respecto del bien común. Fracción sexta, contra los que se ausenten del Estado por comisiones de servicio público. Fracción séptima, contra los militares en servicio activo que se encuentren fuera del Estado. Fracción octava, contra bienes inmuebles del Estado y municipios. Entonces, en ese sentido yo les decía que le hago un reconocimiento al legislador del Estado de México porque la verdad tuvo el cuidado en legislar todas las posibilidades donde yo no puedo prescribir. Vean lo que a veces hacemos. Entre ascendientes, descendientes, no, le voy a prescribir a mi papá aunque se enoje, aunque se muera de coraje. No, señores, no se puede. O sea, no se puedes hacer con un contrato tramposo, pero si te descubren, aunque pasen 5, 10, 20 años, te van a tumbar todo y te van a obligar a pagar daños y perjuicios. Y todo lo que construiste en el inmueble o el terreno, no lo puedes destruir, ni modo, ¿ok? Eso muy importante, luego, fíjense, con patria potestad, ejerzo la patria potestad. Y pues es un chamaco que se va a dar cuenta o no está bien de sus facultades y aprovecho. No se puede, no se puede. Entre cónyuges, ajá. O sea, yo no puedo decir, no, pues como ya me descubrió con la otra y que ya nos mandamos a volar y que para que se le quita aquí y vea quién manda, voy a prescribir. No, porque eso es nulo. Ajá, en automático se va a caer tarde o temprano. Los incapacitados, aquí el Estado de México los protege a nivel ley, pero si vamos a nuevas leyes de la materia civil familiar, están protegidos por derechos humanos. Luego, también habla de copropietarios y coposeedores. En eso se parece igual al artículo que leímos, el 1144 del DF. Pero ya en los demás, por ejemplo, sí nos dice que no podemos ir contra militares, Guardia Nacional, contra servidores públicos, sobre todo porque ustedes saben que cuestiones del servicio público hay muchas personas que tienen que dejar su propiedad con tal de que no pierdan el trabajo. Ustedes son testigos, lo somos, de que vino la Cuarta Transformación y dijo, no, pues vamos a descentralizar del Distrito Federal las secretarías federales. Y ya ven que dijo López Obrador, voy a mandar al Estado, a la dependencia. O cuando alguien lo nombran Ministerio Público Federal. Entonces dejas tu entidad federativa, te vas a otra entidad federativa para ejercer tu cargo o eres un militar. Contra ti no pueden prescribir tus bienes. Ajá, contra esos no. Entonces, bueno, para que ustedes vean, por la pregunta que me hizo la licenciada, creo que nos queda muy claro el alcance y estoy seguro que los licenciados que nos siguen o nos acompañan de otra entidad de nuestra República Mexicana tendrán los concernientes, pero esas son las ideas centrales. ¿Alguna duda al respecto todavía? Sí, sobre la legislación de aquí del Estado de México que le acabamos de dar lectura, no establece que no se pueda, entre lo que habíamos platicado en el supuesto de que un hijo quiere usucapir al padre. Aquí dice que hasta que termine la patria potestad. Tengo entendido que la patria potestad termina cuando muere papá o mamá o cuando ya es mayor de edad. En este caso sí se podría, en Estado de México sí se podría usucapir. Claro, sí se puede, pero no lo escucho, profesor. Te digo que sí se puede,
pero tienes que tener tu justo título. Si no lo tienes, es inútil. Ok. Ajá. Ok. A ver, si no hay otra duda, vamos a continuar. Ya se dieron cuenta que esto es un diálogo bonito. Ya se dieron cuenta que estoy seguro que algunos de ustedes traen la garganta, la pregunta, la interrogante. Qué bueno. Lo que me gusta de darles cursos, yo soy maestro también a nivel licenciatura, pero me gusta con ustedes los abogados porque ahora sí que podemos profundizar, podemos dialogar, podemos resolver controversias que no hemos podido, que no entendimos, y para eso es el curso. Voy a continuar y voy a anunciar también que más o menos a las 6:30, daremos un receso de unos 20 minutos, pero falta todavía media hora, pero en esta media hora que me queda, voy a seguir profundizando sobre el tema, porque regresando ya no voy a dar presentación. Hoy voy a empezar con un caso práctico del DF paso a paso. Ok. Fíjense que otra cosa importante es la figura de la usucapión en todos los estados de la República Mexicana es abordada de manera muy parca. O sea, son pocos artículos. Miren, en la lámina que está aquí en la presentación, no supongo que la están vislumbrando, la que dice ubicación de la usucapión en la ley. 11:35, 11:11, que es todo lo de prescripción, güey. Ajá, entonces vean ustedes, aquí dice libro segundo, ¿dónde me ubico en la ley? Libro segundo, título séptimo de la prescripción, solamente tiene del artículo 1135 al artículo 1135, o sea, son 45 artículos nada más. Ahora, y eso es mucho para la usucapión, porque si vamos al Estado de México, ustedes pueden ver los que son de allá su legislación, y solamente está del 5.127 al 5.141, es decir, solamente 15 artículos, que es demasiado poco para lo complicado de la figura. Esto complica más la figura porque al ser tratada de manera muy parca, nos surgen más interrogantes que la ley nos resuelve. Pero eso ubíquenlo bien dónde está, y cada estado de la República sus correlativos. Pero en todos los estados es una figura muy poco tratada. Si ustedes la comparan, por ejemplo, con las interrogantes que me están lanzando de la materia por ejemplo, de la materia sucesoria, no, pues ahí es todo un libro. Por ejemplo, en el DF, el libro tercero, vean cuánto, del artículo 1181 al 1791, que es el libro tercero, que ven el tamaño de artículos, 1281 al 1791, son más de 500 artículos que se evocan a la materia sucesoria. En cambio, comparamos esta figura, es muy poco, 45 artículos en la Ciudad de México, más poco es 15 artículos en el Estado de México. Pero estamos aquí para entender, con todo y lo parco que lo trate la ley, entender la figura correspondiente. Ok, voy a pasar a la siguiente lámina para continuar la presentación y para que nos alcance. Ok, fíjense bien, yo planteo algunas interrogantes que suelen hacer los clientes cuando vienen a exponer su caso. Ajá. La pregunta, ¿a qué objetos aplica la usucapión? Ajá. ¿A qué objetos? Yo sé que estos juicios normalmente van sobre inmuebles, eso lo sé. No ignoro que la ley me dice que también aplica a los bienes muebles. Ajá, pero esta es la verdad. Yo no he visto un juicio sobre un bien inmueble. O sea, yo no he visto que alguien diga, no, pues es que el comedor ya no lo reclamó mi no sé qué, mi compadre, y me lo voy a quedar. No creo que eso se haga. Es más, a lo mejor ni saldría mucho la lana para un juicio de esos. ¿Ok? Pero de entrada es a los objetos. ¿Los objetos cuáles? Los que son propiedad privada y que estén, no olviden esto, inscritos en el registro de la propiedad, porque de no ser así, entonces tendrá que ir a la inmatriculación. Oiga, maestro, y si es un terreno agrario, les digo, no me tocan esta materia, pero no ignoro que la figura tanto de la sucesión testamentaria o intestamentaria como la usucapión son figuras que también aparecen en la ley agraria, pero eso sí, son
competencia del Tribunal Unitario Agrario de la región que corresponda. No entran en materia sucesoria, en materia civil, porque aquí el juez es incompetente, aquí no nos toca. Maestro, dígame. Hay una, es que había un dicho que decían que si uno puede promover inmatriculación, pero ya no puede promover prescripción. ¿Eso es correcto? No es correcto. No es correcto porque hay una, miren, no me toca otra vez dar la materia de ahorita de inmatriculación, pero le voy a decir por qué dicen que no es correcto. ¿Usted de dónde es? Perdón, me preguntó. Ciudad de México, maestro. Okay. ¿Por qué le digo a usted con toda certeza? Porque cuando vamos a la inmatriculación, en realidad no hay un juicio así como tal que se llama inmatriculación. Lo decimos así por cuestión genérica, pero lo que en realidad promovemos o traducción, vamos a ver, lo voy a explicar de otro modo para todos. Cuando decimos inmatriculación, quiere decir que podemos ir a que nos determine el juez el estado de posesión. Ajá. Y ese estado de posesión siempre se va después usucapir. Pero hay otra línea, otro tipo, ajá, que se asimila mucho a la usucapión y que incluso se dice que la otra forma de que yo me determine como poseedor es que reúne las mismas características que una usucapión. Y esa sentencia de cuando reúne las mismas condiciones de la usucapión confunde mucho a los propios juzgadores, porque incluso o sea, la ley dice que te van a determinar propietario, pero jamás estás anotado como propietario en un registro de la propiedad. Y quizás lo que hay es una incompatibilidad legal entre el registro de la propiedad y la inmatriculación. Si me pide mi punto de vista es que esa inmatriculación no te hace propietario todavía y se tendría que ir, lo que sí, aunque no te haga propietario, se confunde porque sí se te permite inscribir en el registro de la propiedad esta sentencia de inmatriculación, pero se confunde porque hay gente que cree que por eso ya tiene el título de dueño. No, la verdad es que no. Lo que tú estás inscribiendo es una sentencia de inmatriculación donde ante terceros, ante el público, ante quien sea, dices, oigan, el juez me determinó que yo soy el que tiene derecho a poseer. Y si alguien se opone, pues aquí estoy. Es más, lo voy a hacer público. Es más, hay sentencia. Y lo llevo al registro público por si alguien brinca. Pero de ahí a que eso sea así igualito a un título de propiedad, le digo que no. Pero eso es lo que confunde. Es más, bueno, no prometo porque luego el tiempo se nos va y se alcanza. Pero yo aquí tengo en mis manos un asunto de esos. Ajá. Pero así es como esa es la razón por la que a veces nos confunde. Espero haberle dado respuesta clara, estimado abogado. Gracias, maestro. Ok. Segunda pregunta. ¿Quiénes son los sujetos que pueden prescribir? Miren, ok, ya vimos quiénes no. Fuera de eso, todo sujeto puede prescribir. Lo que voy en este momento a completar es ¿qué pasa cuando el señor Juan Pérez Pérez es el titular en el registro de la propiedad, le vende a la licenciada Verónica y la licenciada Verónica le vende a su servidor Josafá? Porque vean, dice ahí, ¿quiénes son los sujetos que pueden prescribir? Bueno, en ese caso, la pregunta es, ¿quién prescribe? ¿Verónica o Verónica me vendió un contrato privado a Josafá? Bueno, el que prescribe soy, ojo lo que voy a decir, siempre será el último comprador. Ajá. Solo que este último comprador tendrá que echar mano de una figura que se conoce como el tracto sucesivo. ¿Qué es el tracto sucesivo? Que cuando yo demande, pero además mi contrato debe venir lo ideal es que mi contrato esté concatenado con mi demanda. Yo voy a demandar ¿a quién? Al que me vendió, licenciada Verónica, y al mismo tiempo demando al titular en el registro de la propiedad. Esto se llama el tracto sucesivo, cuando pasa por otro que compró y luego llega a mí. Y si son dos, no importa, demando a los dos. Ajá, no importa. Eso se llama tracto sucesivo. Ok, eso es para afinar lo que me faltaba de los sujetos. Ahora, nada más que eso también tengan en cuenta que si la ley me pide 5 años, yo tengo todo el derecho a decir que como la licenciada Verónica compró
y su contrato ya llevaba 4 años, yo le compré hace 1 año. Lo que sí se me permite es sumar los años de la primera compradora en contrato privado con el año que yo llevo. Y si ya completo los 5 de buena fe, ya puedo prescribir. Ok. Siguiente interrogante. ¿Se puede renunciar a la prescripción? O sea, para que me entiendan, si somos copropietarios, ¿yo puedo renunciar a prescribir? No, así no. Si soy copropietario, coposeedor, no puedo. Lo que sí ocurre es que si yo no quiero entrar al juicio y mi hermano o mi compadre quiere prescribir, me favorece también a mí, ni modo. Esa es la desventaja. Ok. La siguiente. Procede la usucapión en la copropiedad. Bueno, eso lo adelantamos, ya vimos hasta fundamento. Ajá. El 1144 ya vimos que no. ¿Se puede prescribir un bien del gobierno? También ya vimos que no. Ya vimos hasta el artículo en el Estado de México. Ok. ¿Se artículo importantísimo. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿Se pueden heredar derechos posesorios? ¿Se pueden heredar derechos posesorios? Sí, por supuesto. Por supuesto. Miren, quienes ¿Qué no fundamento quieren. será, maestro? Ok, vamos por partes. En esta pregunta que me hacen, disculpen que no la responda, pero les voy a decir algo. Perdón, disculpen, pero creo que la respuesta que tengo que dar, ahorita, yo estoy dando este curso de usucapión, pero la institución Facultad Judicial de Derecho Tributario me tiene como maestro de la sucesión testamentaria y de la sucesión intestamentaria. Ajá. Los derechos posesorios, claro que se pueden. Cuando yo doy, disculpen que no dé la respuesta en sí, pero cuando yo doy el curso de sucesión, les enseño hasta cómo se hace un testamento de eso si quieren. Ajá. Pero sí se puede, por supuesto. Es más, para que les deje claro un ejemplo. Pero sin justo título. No, porque los derechos posesorios sí los puedo heredar. Por supuesto que sí. ¿Sí? ¿Sin los justo título? Sí, porque, amigo, porque usted está ahorita brincándose a un nuevo potrero que se llama la sucesión, y para la sucesión yo no necesito tener un justo título para dar mis derechos hereditarios. Esa cosa no se puede. Lo que no les he dicho, no se vayan a confundir porque no estoy entrando a sucesión, ¿cómo se hace eso? ¿No creen ustedes que es porque yo voy y le digo a una persona, hazme un contrato privado, abogado, para que mis derechos se los quede? No, no es por eso, sino es porque la ley ya te establece cómo va a operar eso. O sea, para que me entiendan, ya que me torea un poco, licenciado, lo voy a decir. Voy a ponerle un ejemplo de ABC. Yo, Josafat Velázquez, se murió mi papá, y yo tengo mis derechos a esta sucesión. Ok, mis derechos correspondientes, yo si estoy en vida, sí los puedo dejar a otra persona, pero siempre y cuando ya haya abierto la sucesión de mi papá, ya hayamos ido a la audiencia donde me declararon heredero. Si ya me declararon heredero, ajá, yo mis derechos, la ley me permite 2 cosas: ceder mis derechos a título, inciso A, gratuito, inciso B, a título oneroso, a quien yo quiera. Ajá, a quien yo quiera. ¿Lo puedo pasar a uno de mis hijos? Sí. Bajo ese esquema sí se puede. La otra posibilidad es que muere mi papá, no abrimos la sucesión. Si yo, Josafá, muero y muero después de mi señor padre, entonces mis derechos sucesorios no se pierden, sino que mi estirpe, o sea, mis hijos, vendrán en partes iguales a recoger la sucesión que me correspondía. En este sentido, la ley en parte sucesoria dice: se hereda por cabeza o se hereda por estirpe. La estirpe es la forma como mis hijos se quedarán con lo que me tocaba, aún cuando no abrimos el juicio de mi papá. Espero con eso haberle dado de manera más clara el punto. Gracias, maestro. Si de todas maneras tienes inquietud, requiere saber algo de fundamento, se lo doy ahorita mismo. Y sus contratitos que hagan. Mire usted, toda parte del DF
la sucesión legítima de quienes viene a partir del artículo 1607 de la ley. Sí, maestro. Ajá. Y ahí donde se va a decir que se hereda por cabeza o por estirpe. Ajá. Están invitados si quieren tomar el curso de sucesiones, con todo gusto. Terminando con ustedes su sucesión, voy a dar 2 fines de semana de sucesión, si no me recuerdo, testamentaria, y ya más adelante me anuncian con la intestamentaria. Son cosas muy irrelevantes, bien muy complicados ese juicio. Ok, retomo el punto entonces, compañeros, si no hay más que decir. Y entonces, el artículo 1151 me dice lo que ya había yo anunciado, ¿no? ¿Qué es lo que necesito? El concepto de propietario, pacífica, continua, dedica con otro pronunciamiento federal. Ajá. El pronunciamiento federal está dentro del caso práctico, para que no se confunda. Ahí no voy a ver. Pero el tiempo, el artículo 1152 me habla del tiempo, 5 años y 10 años. Adelante yo les puse cómo le llamaba en Roma a esas características, cómo le llamaba, cómo se escribían en Roma, y cómo en Roma, en vez de 5 y 10 años, eran de 1 año y 2, pero eso ya déjenlo atrás, vayamos con lo que sigue. A ver, trascendencia de la posesión. Ajá. La posesión, siempre la posesión será cuando haya ánimos de la cosa. O sea, yo no puedo solamente, tengo una cosa ya, el poseedor, no, tengo que tener el ánimo, pero no olviden que tengo que tener el justo título. Ok, vamos antes de irme al corte del receso, sí quiero, compañeros, no sé si alguien de ustedes maneja la figura que se conoce, si no yo le explico, no se preocupen, para eso estoy. Fíjense bien, la fecha cierta. ¿Alguien de ustedes nos ubica qué es la fecha cierta y lo quiere compartir? Si no, yo lo expongo, no pasa nada, y la complemento de todas maneras. ¿Alguien sabe qué es la fecha cierta? Yo. Adelante, licenciado. La fecha cierta, gracias, maestro. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. La fecha cierta es la que da tanto el sello del registro público como lo que vendría siendo la fecha de la inscripción, perdón, de la escritura pública. En parte, pero en un juzgado, la fecha en la que se está recibiendo el escrito inicial. Ok, vamos a darle, me dice usted correcto, pero lo que quiero es que a ver si lo pueden enfocar a la materia de usucapión. O sea, pónganle, vamos a ver, voy a plantearles el ABC. A ver, ahí va, compañeros, para todos, miren. ¿Quién hizo la participación? ¿Me dice su nombre, por favor? Bruno Mata. Ok, Bruno. Licenciado Bruno, con usted voy a poner el ejemplo para que todos lo entiendan. Licenciado Bruno, usted pone un letrero que dice, se vende esta propiedad. Yo voy pasando y digo, está bonita la casa, se ve bien. Y pues ahorita que tengo lana la quiero comprar porque, híjoles, el banco me dijo que alcanza un préstamo hipotecario, que ando bien en mis cuentas con el banco. Y le llamo en la noche y le digo, buenas noches, ¿con quién hablo? Señor Bruno, fíjese que pasé y vi su anuncio, no sé si todavía está disponible su departamento para venta. Y dice usted, sí, pido 1,200,000 pesos. Ok, yo, Josafat Velázquez Vélez, le compro a usted el departamento. Supongamos, porque eso llega a pasar en la vida práctica, y seguramente lo han escuchado, la famosa venta doble, o no venta doble, puede ser eso. El señor Bruno me vende a mí sin decirme que ya también le había vendido al señor Juan Pérez Pérez. Y ya hay 2 compradores, nada más que Juan Pérez Pérez no sabe que usted ya me lo vendió también a mí. Yo no sé que usted ya le vendió a Juan Pérez Pérez, pero eso es la venta doble. También puede pasar que usted es el dueño, pero como nunca va a ver su casa, un vivillo vino y me la vendió a mí diciendo que era el dueño. Y yo, como no sé cómo se investiga eso del propietario, cómo tengo la certeza, pues se la compré ingenuamente y ya. Ok, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar en ese caso? A ver, por eso le estoy planteando las cosas para que sepan que es la fecha cierta.
Imagínese usted que el señor Juan Pérez Pérez, que le vendió a usted y yo que me vendió también, un día Juan Pérez Pérez llega al juzgado y demanda la usucapión. Yo, sin saber de eso, dentro de 8 días después voy y demando la usucapión sobre el mismo bien, el mismo titular. Sí, y de repente, pues me percato que sobre esto se lleva también un juicio en otro juzgado civil. Híjoles, ahí viene la pregunta. ¿A quién le va a dar la razón al juez? Fíjense lo que voy a plantear y fíjense todos. Nuestro compañero Bruno, licenciado, le vendió a Juan Pérez Pérez y efectivamente se le pagó. Es un contrato privado, pero es real. Y le compró, pero primero compró Juan Pérez Pérez. 2 años después, yo también lo compro. Ajá, yo también lo compro. También en contrato privado. Se abre la interrogante. Compañeros, ¿cuál es el contrato que vale de los dos? ¿El de Juan Pérez Pérez que compró hace 2 años o el mío, Josafá, que compré este año? Ambos pagamos dinero de verdad, le dimos al dueño y ambos tenemos contrato privado. ¿Cuál vale, compañeros? El primero. ¿Por qué, compañeros? ¿Por qué el primero? Primero en tiempo, primero en derecho. Bueno, ¿alguien tiene otro punto de vista? Yo digo que los dos, profesor, ¿no? No pueden valer los dos, eso sí hay que decirlo, no pueden, o sea, humanamente, bajo lógica, ya no jurídicamente, incluso humanamente, no pueden valer los dos contratos, porque no puede haber una venta 2 veces sobre el mismo inmueble. El que cumple con las El formalidades que tenga una para el fecha inmueble, cierta. ¿no? Bien, pero entonces hay que entender qué es la fecha cierta. La fecha cierta es lo que está viendo. Sí, ahí va, compañeros. No se preocupen, se los voy a decir. Y esto es muy bonito y muy interesante. Y aprendan a cobrar bien sus contratos privados. Yo cobro bien los contratos privados porque ofrezco fecha cierta. Ajá. Profesor. A ver, díganme. ¿Puedo participar? Sí, adelante, con toda confianza. Yo tengo entendido que la fecha cierta es aquella certeza jurídica que se le otorga a lo mejor a un documento privado, en este caso el contrato, porque pasó ante la fe del notario de un funcionario público, o en su caso, uno de los dos que suscribieron el documento falleció. Muy bien, excelente, compañero. Esas son las 3 hipótesis que aquí las tengo en la lámina. Ajá, a ver, compañeros, ahí va. El señor Bruno, quedamos que le vendió a Juan Pérez Pérez hace 2 años. Y Juan Pérez Pérez pues llega con su contrato de hace 2 años y dice primero en tiempo, primero en derecho. Bueno, ese principio aprendan a aplicarlo a materia de usucapión. Primero en tiempo, primero en derecho no es quien en la línea del tiempo compra primero, porque el contrato de fecha cierta mata el contrato que no tenga fecha cierta. Maestro, en concreto, ¿qué es una fecha cierta? Que yo, Josafá, como conozco la materia, le dije a Bruno, sí te compro el departamento, pero ¿qué crees? Necesito que me firmes ante un notario. A ver, les voy a explicar cómo hace el notario la fecha cierta y háganlo ustedes con sus clientes. Ustedes le van a decir, fíjense bien lo que le van a decir al que les va a vender. Sí le compro la casa, pero necesito fecha cierta. La fecha cierta consiste en que el contrato nunca lo va a hacer el notario. Ojo, la fecha cierta la llevo ante notario, pero el notario no puede hacerme el contrato, El notario no está facultado para hacer un contrato privado. Lo único que va a hacer el notario les va a decir, a mí tráigame el contrato ya elaborado, ya firmado por las partes, ajá, y lo que hace el notario es, así como viene el contrato, si trae errores, así pasa, si viene imperfecto, así pasa, el notario lo transcribe en hoja de la notaría y le va a poner un sello de que dice, comparecieron ante mí el señor Bruno y el señor Josafá porque vinieron a dar fecha cierta a su contrato privado, trajeron un testigo. Para la fecha cierta basta un testigo, y el testigo dijo que sí, que él lo sabe. Entonces yo me limité como notario a transcribir y decir que así fue. O sea, lo único que está haciendo el notario es respalda como fedatario público que le vinieron a decir, y que es cierto porque se compareció el dueño y compareció el comprador, que está vendiendo el terreno y que lo compra Josafá. Entonces, cuando venga Juan Pérez Pérez, que compró hace 2 años, mi contrato sea posterior, la fecha cierta mata al otro contrato, la fecha cierta mata a otro contrato, claro. Entonces,
Esta es una de las formas de la fecha cierta. Aquí en la lámina lo tienen, dice, como la viñeta 2, dice presentarlo ante fedatario público. Pero hay otras, sí, hay otras. Por ejemplo, el primero dice inscribirlo en el registro de la propiedad. Ajá. En el registro de la propiedad, en los estados, se estila muchas veces que yo quiero comprar, pero quiero tener un papel que tenga cierta certeza. Y entonces puedo ir ante un juzgado, no todavía así para una controversia, pero un juzgado así que de buena fe, puedo ir incluso en el Estado de México se estila mucho algo que se llama el traslado de dominio, que yo voy ante, no es el registro de la propiedad, sino voy ante el catastro municipal, y el catastro municipal le digo, mire, el señor tiene tal terreno, yo se lo quiero comprar, ¿ok? Dice, tráigame el contrato, tráigame testigos, vamos a ver, no vaya a ser terreno agrario, no vaya a ser de ecológica, y entonces sí, se haga la compra-venta, y yo doy fe de que, pues se hicieron. Eso también es darle fecha cierta. Si yo también, fíjense, la tercera fórmula es la más complicada, pero esto sí es un albur. Yo le compré al señor, y el señor llegó a fallecer, aunque no lo lleve a notario, y aunque no lo lleve al registro público o al catastro, si el que me vendió muere, el hecho jurídico llamado muerte le da fecha cierta a mi contrato privado. Esas son las tres modalidades que hay. Ahora, ¿qué cosa gano yo si le doy fecha cierta a mi contrato? Que estoy amarrando para que no vaya a haber, ante la venta doble, yo tenga derecho. Para que no vaya a haber otro que se inventó un contrato privado que diga que no. Para que no vayan a venir los hijos del señor que me vendió y en su calidad de heredero digan, mi papá no es cierto, le vendió. No, ahí está la fecha cierta. Ajá. Entonces, la fecha cierta correspondiente va a requerir que se lleven así las cosas. Ajá. Espero haber sido claro en cuanto a la cuestión de la fecha cierta. Yo aquí lo presento muy... ¿En qué artículo se regulan, maestro? Ok, la fecha cierta, fíjense bien, no aparece regulado en un artículo. Es un pronunciamiento federal. Ajá, es un pronunciamiento federal. Y por eso, vean ustedes aquí, cómo dice aquí, arribita el título dice, hay un parteaguas en el 2007. Ajá, ¿por qué? Porque hasta el 2007 viene un parteaguas porque muchas leyes a partir de este año ya no consideran esto. Pero ahora, siempre que haya una controversia, se está considerando en materia de sucesión. Es pronunciamiento federal, la fecha cierta. Ajá. En algunas legislaciones, como el Distrito Federal, Ciudad de México, no está contemplada. Pero no nos impedimos. Si yo compro un terreno en el DF, nadie me impide que yo vaya con el notario del Estado de México y me dé la fecha cierta, porque es lo que yo hago en mis contratos. Ajá. Yo no puedo llevar ante el notario de allá. Es más, si ustedes llaman a un notario del DF y le dicen, oiga, quiero la fecha cierta, no, va a decir, ya no existe, ya no opera aquí, ya no está contemplada la ley notarial acá del DF. Ajá. Si usted quiere, pues vaya con otro notario de otra entidad federativa. ¿Y a poco vale? Sí vale, por supuesto. Entonces, esa sería la cuestión, que no está regulada, pero aparecen los pronunciamientos federales. Seguramente alguien de ustedes que esté muy actualizado en materia de amparo, seguramente me dirá, maestro, pero no quiero de vista que ya los pronunciamientos federales, cuando yo quiero hermano, se dijo el pronunciamiento federal, ya no puedo usar el de Tijuana, el de Guadalajara, Jalisco, el de Veracruz, ya no, porque acuérdense ustedes que antes, para usar los pronunciamientos federales, yo decía, uso la jurisprudencia de tal lugar, de tal circuito, o decía yo también, aún cuando no es definitivo, uso la tesis aislada. Pero ustedes saben que en materia de amparo vino una reforma que dijo, solamente puedo echar mano de los pronunciamientos federales que correspondan a mi circuito. Por lo tanto, si soy del DF, solamente podré echar mano de los pronunciamientos del circuito primero que corresponde al DF. Si yo soy del Estado de México, pues voy al circuito segundo, que es el Estado de México. Ya no puedo usar los demás. Mira eso, ajá. Pero a falta de pronunciamiento,
Pues yo pongo el que aparece, ya no está obligado el juez a usarlo así como se usaba antes, pero de todas maneras le va a hacer caso y se va a dar cuenta que algo está así. Ajá, bueno, claro, Noro, Maestro, otra si vez, una, dígame. Una si pregunta. en un terreno que es un asentamiento irregular, hay un contrato y la delegación lo reconoce a través de un convenio para que los poseedores lo continúen poseyendo, ¿ya se considera como una fecha cierta? No, en eso, porque ahí quieren matricular, porque usted me dice que es un terreno irregular, o sea, no está inscrito en el registro de la propiedad, eso entiendo. Sí, no está inscrito en el registro, exacto, no tiene sí, ningún antecedente, ok, pero la delegación lo reconoce. ok, con esto usted quiere matricular primero. Hay que matricular primero. Ok, gracias, maestro. No, de Una nada, pregunta. para eso estamos. ¿Quién más adelante? La fecha cierta es a partir de que se inscribe en el registro, de que se presenta ante el notario o de que muere uno de los firmantes, o es la fecha que tiene el documento. No, es a partir de la fecha que tiene el documento. Por eso es lo que les dije, a ver, ¿qué es el notario? El notario no va a hacer un nuevo contrato. El notario da fe de que vino el dueño y dijo, sí, hace 5 años yo le vendí a este señor. Ah, esa es lo que cuenta. Pero se refiere a la fecha cierta, ¿cuándo está fecha cierta? ¿En la fecha del contrato o cuando fallece la persona? A ver, ok, ya entendí cuál es la duda de usted. La fecha cierta no la vayan ustedes a entender a fuerza como, no la vayan a entender ustedes como si cuando fui al notario, supongamos que usted hizo su contrato hace 5 años, ¿no? 2021, usted lo hizo en el 2016. Y usted, Sí. como ahorita vino el curso, aprendió y se va la próxima semana con el notario y le da fecha cierta. Sí. Usted la duda. ¿Cuál es la fecha cierta? La de ahorita, la de 5 años. A ver, la fecha cierta consistió en sí es que ahorita usted la próxima semana va al notario y el notario avala su contrato y esa es la fecha cierta. La fecha cierta no lo vayan a entender como día, mes y año, entiéndala más bien como el acto jurídico o el hecho jurídico que hace que este contrato sea válido. Ajá, ¿cuál es ese acto jurídico? Que fui al notario. ¿Cuál es el otro acto jurídico? Que se murió el que me vendió. ¿O cuál es el otro? El que fui ante el catastro y el catastro me selló el traslado de dominio. Eso es la fecha cierta. Ahora, la fecha cierta, como la llevé ante el notario, y ahí se dio, pero esa fecha cierta es tan importante que hace que hace 5 años que compré, esa fecha de hace 5 años se vuelva tan valiosa que se vuelve verdadera. Que no se puede contradecir esa fecha, para que me entiendan. O sea que si fallece 2005 y el contrato es del 2000, ¿cuál es la fecha cierta? El 2005. Pero para que usted cuente... Para efectos. Sí, pero para efectos, cuenta sus 5 años para prescribir, cuenta desde el 2012 o 13, no el 2015. El 2015 nomás lo que hizo por su muerte le dio fecha, pero usted lo compró en el 2012, pues ya lleva 3 años para prescribir. Sí, Perdón la duda, maestro. Adelante, para eso estamos, repita. Adelante. Si el contrato lo celebra en 2000, año 2000, noviembre 2000, y si la persona fallece en 2005, en diciembre de 2005, ¿cuál es la fecha cierta o cuándo produce los efectos de fecha cierta? Ok. Con la muerte de él produce los efectos de la fecha cierta, no antes. Ajá. Y la fecha cierta es ese año en que él murió. Ahí comienza a correr los efectos. No, pero usted recupera lo que hace la fecha cierta, que es la muerte, le hace usted recuperar los 5 años que ya pasaron. Es como retrotraer. Exacto. Me indicaba usted de quitar la palabra de la boca, de verdad. Es retroactivo. O sea, que si muere en 2005, pero el contrato es de 2000, entonces me retrotraigo hasta el 2000. A fuerza, sí, así es, señor. Sí, exacto. Okay. Se puede decir que la muerte solamente va a dar la fecha cierta, ¿no? La validez.
de la fecha. Exacto, así es. Bueno, miren que bonito que participemos todos. Por yo, pues todo el ajetreo de los juzgados y todo, lo que traigo en la cabeza no, de repente no encuentro el término preciso, o nos acaba usted de decir muy más que exacto, la verdad, qué es lo que es la fecha cierta. Bien, compañeros. Una pregunta más, profesor. Sí, adelante. El traslado de dominio también da fecha cierta, aunque se celebre únicamente ante el catastro municipal. Así es, respuesta, sí, así es. O sea, cuando tú lo escribes, ahí ya parte la fecha cierta. Una pregunta más, maestro. Es hasta que se inscribe. Son dos cosas. Sí, Sí. Es que de ahí sí los escucho. Sí, maestro, yo tengo una duda. Por Adelante. ejemplo, con un contrato de cesión de derechos respecto de, son dos copropietarios, uno fallece, pero están casados por sociedad conyugal, entonces la que subsiste hace un contrato de cesión de derechos respecto del 50% que le corresponde y ese contrato lo llevan ante notario a efecto de que el notario haga una certificación. Y esta certificación es de 1989. ¿Esa se puede considerar como la fecha cierta? Ajá, de hecho esa es. Ajá. No se hizo notario. El notario lo que le fue sí, hizo que si se le privado o si la ya hay persona un fallece en notarial. y es fecha cierta, Ajá. se retrotrae a la fecha. ¿Cuál es la fecha cierta? Ok, gracias. Sí, ok, Desde compañeros, miren. Es fecha cierta, porque ahí dice, una de Miren, las compañeros, si todavía tienen duda, vean todavía, si tienen duda, vamos al descanso y regresando aquí en la pantalla, tenemos una tesis, yo se la regalo, ahí tengo una tesis muy específica sobre esto, sobre lo que les acabo de decir, de la fecha cierta. Muchas gracias. Para que yo también descanse un poco la voz, voy a regresar solamente a dar cierre con esta tesis, que es de la 10ª época, y ya entro al caso práctico para que vayamos viendo en concreto cómo vamos a hacer esto. Okay. Sí, maestro. ¿A qué hora? Descanso. Regresamos en 20 minutos, son las 6:32. Regresamos a las 6:52, por favor. Ok. De acuerdo. Sí, aquí Gracias. seguimos, gracias. Aquí estamos en casita con todos presentes. Ahorita